Buen día. El presente trabajo se denomina Análisis y consecuencias del discurso transgénero a partir de los procesos de subjetivación y construcción psíquica. Es un trabajo que se presenta en el marco de la Universidad Yextro para acreditar el seminario de tesis doctoral a cargo de José Ramiro Ortega Pérez como alumno y teniendo el gusto de tener como asesor de tesis al doctor Francisco Sergio Díaz González. El planteamiento general consiste en que en tiempos recientes aparecen tanto en el ámbito público como en la consulta psicológica y psicoanalítica privada hombres y mujeres jóvenes que se autodenominan transgénero, se asumen como una identidad no binaria, que al mismo tiempo tiene que ser considerada como una nueva forma de elección y que no solamente se encuentra alejada de cualquier patrón de anormalidad, sino que también, dadas las características del enfoque de género, que es el que ellos eligen para explicar su forma de elección, según este enfoque, ello debe ser considerado tan normal y afortunado como cualquier otro tipo de elección de carácter heterosexual. No obstante que esta posición se asume como vanguardista y es ampliamente aceptada, inclusive promovida por las Naciones Unidas como una cuestión de derechos humanos, es decir, no se promueve el ideal transgénero, pero sí su aceptación como una cuestión de derechos humanos. Sin embargo, consideramos que es necesario analizar cómo estos planteamientos pertenecen o se encuentran insertos en aspectos históricos y sociales, y sus planteamientos son resultado de un conjunto de exclusiones e inclusiones teóricas y discursivas. Nos planteamos que en esta idea del transgénero, a diferencia de la homosexualidad, esta exigencia, digamos, de identidad presenta algunos caracteres definidos. No se aceptan, o vaya, no se consideran como parte de la norma macho-hembra, no dependen a partir, o por lo menos el discurso no se presenta como dependiendo de ninguna división o conflicto subjetivo ligado al amor o al deseo por otra persona, es decir, no es que se descubran, más bien es que no se buscan y se asumen como la posibilidad de cambiar. Todo lo demás puede venir después. Es decir, se trata de una cuestión de disgusto por el cuerpo, desacuerdo con él mismo, y esto constituye una razón suficiente para comenzar a solicitar y más adelante para algunos exigir las posibilidades de que en lo amoroso y en lo civil sean reconocidos de otra manera. Las argumentaciones que están muy bien ejemplificadas por los trabajos de Elizabeth Duval, un varón transgénero, ahora asumido como mujer y como mujer lesbiana según su decir, y de Paul Beatriz Preciado, que es una mujer ahora asumida como varón transgénero, que además se dirigen a criticar al psicoanálisis y a mostrar la complejidad que puede estar presente en este tipo de discurso, nos llevan a interrogarnos si este fenómeno trans pone al descubierto una falta esencial de determinismos presentes en la sexualidad humana o, aunque estuviéramos en riesgo de ser calificados como ser parte de posiciones conservadoras, nos preguntamos si no se trata más bien de salidas sintomáticas o procedimientos suplementarios que permiten, pues de alguna manera, batallar con el dolor de las diferencias y las renuncias que corresponden al tránsito por la vida humana. Nos hacemos tres preguntas generales de investigación. Si el proceso o el fenómeno primero de los hombres y mujeres autodenominados transgénero corresponden a procesos de subjetivación y de construcción de la identidad sexual que son idénticos a cualquier otro procedimiento. O sea, es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Es así como ellos lo plantean? Dos, si el fenómeno transgénero más bien corresponde a una salida sintomática o suplementaria que intenta desconocer los propios límites y evadir el dolor de padecer algún tipo de restricciones debidas a la diferencia entre los sujetos sexuados. Si es así, es una salida, como decíamos, sintomática o suplementaria. O tres, a partir de estas respuestas posibles, nos podemos plantear si es lícito desconocer que el lenguaje y el cuerpo tienen ciertos límites
y aceptar entonces que cualquier tipo de orden en las acciones humanas es posible sin ninguna consecuencia de ninguna especie. Esa sería, digamos, la tercera pregunta. Dentro de nuestro marco teórico, evidentemente, consideramos que el ser humano es un sujeto hablante, sexuado, inmortal, como lo definen Jorge Alemán y Ernesto Larriera, que se inserta en la existencia humana de un modo propio, requiere de construir el lugar desde el cual va a recibir la rica herencia de la historia, la cultura, la familia, y deberá recrearlas, reconstruirlas y de alguna manera extenderlas en un sentido bueno. Por ello, el sistema social, con sus modos de producción, de existencia, de proponer en la actualidad o en las últimas décadas la competencia, etc., todo ello supone diversos sedazos o filtros que de algún modo plantea que las formas de subjetivación imperantes o propuestas en el conjunto social funcionan como los primeros determinantes o soportes en los que los sujetos incorporamos el mundo. Pensamos que si no ubicamos todo este tipo de propuestas, así sean personales o identitarias, en una visión convergente, social, cultural, filosófica y psicoanalítica para incorporar el contexto, las contradicciones en que se encuentra presente, los procesos en conjunto de subjetivación y los procesos identitarios, no podremos aclarar las condiciones en que se produce este tipo de declaraciones de sexo. De algún modo, hemos partido de la investigación cualitativa, evidentemente es una investigación que por aspectos epistemológicos y ontológicos está desarrollada para la realidad humana, no es una cuestión de enfoques, es una cuestión indudablemente de apego, de coherencia con el objeto de estudio, ¿no? Consideramos que hemos hecho un trabajo racional e interpretativo en el cual predomina el análisis del discurso, en el cual queremos saber quiénes son los destinatarios de este discurso, cuáles son los operadores discursivos que se utilizan y cuáles son los mecanismos internos incluso de validación para asumir que las cosas son de cierta manera. En ese sentido, proponemos que el análisis del relato de alguna manera se realice tomando herramientas de la sociología clínica y del psicoanálisis para trabajar discursos escritos, entrevistas que circulan en la red, sobre todo de dos autores que fueron citados con anterioridad, que además son teóricos de este movimiento. Nos referimos a Paul Beatriz Preciado y Elizabeth Duval, y recogemos asimismo el testimonio de tres mujeres jóvenes tratadas por dos analistas de cierta experiencia, quienes además, como sorpresa, nos plantean que, a diferencia de una elección homosexual clásica, en la que la visión subjetiva, es decir, el encuentro con el amor o con una elección diferente, primero divide y luego toma una forma de elección, aquí esta forma de elección se plantea más que como una cuestión ligada a una contradicción, se toma como una cuestión ligada a una afirmación. No me gusta y puedo ser otra cosa. Y desde ahí reconstruiré lo demás. El periodo de observación que tomamos, es decir, tomamos en cuenta el texto clínico por un lado, los textos escritos y entrevistas con estos autores. Fue prácticamente un periodo de observaciones, de lecturas, de discusiones de febrero a noviembre del 2021, en el que estas chicas, estas tres mujeres transgénero, asisten a la clínica, y es el periodo también que hicimos revisiones y discusiones de los textos de estos filósofos transgénero. Evidentemente, nuestro principal límite tiene que ver tanto con el enfoque como con un número muy reducido de observaciones que, sin embargo, de algún modo serían observaciones ligadas a lo que Freud denominaría en su momento como constelaciones, es decir, se trata de descubrir la estructura y un conjunto de relaciones que determina el modo o la manera como el sujeto presenta su discurso y su deber. En términos generales, hicimos un recorrido desde lo social en el cual nos planteamos primero que la lógica mercantil, y particularmente seguimos los trabajos de Bedoya, un
investigador colombiano, que nos plantea que en una lógica mercantil se conforma un horizonte plagado de individualismo narcisista, autoexplotación, identidades parcializadas. Un panorama en que lo políticamente correcto es un mundo de consumidores en el cual todo vale siempre y cuando no afecte con el derecho de consumir que el prójimo tiene. Es decir, no se trata de una verdadera construcción de la otredad, se trata en sentido estricto de una forma de no compromiso con el otro. Consideramos que desde esta vía, es decir, analizando el proceso neoliberal, se conforma un tipo de doxa u opinión mayoritaria con tres características bien definidas. En primer lugar, se conforma un clima de opinión de tipo liberal, es decir, de tipo abierto, en el cual disentir, opinar desde una perspectiva u otra puede manifestarse con desacuerdos que a final de cuentas, si el sujeto acepta, parece que todos estamos en la misma circunstancia. Si de alguna manera algún sujeto propone un enfoque crítico o incluso un disenso, automáticamente pertenece a los fóbicos o anacrónicos. Otra característica es que se impone una versión de las identidades como si se tratase de elecciones que pueden ser equivalentes y además que todas son posibles, respaldadas por el derecho humano sobre todo, ¿no? A elegir lo que uno puede ser como ciudadano, pero también en términos sexuales. En tercer lugar, y quizá este es el rasgo en el que nos parece a nosotros más serio, ¿no? Es que en el conjunto de discusión lograda se diluyen de alguna manera y se despatologizan las identidades que no sean heterosexuales. Eso nos parece que es un dato importante. Es decir, hay aspectos positivos y negativos en el fenómeno. Pensamos que en sentido estricto, los trabajos de Byung-Chul Han, como señalábamos, sumados a estos estudios del neoliberalismo, nos permiten entender que la experiencia de la otredad, de la diferencia, que es realmente lo que nos permitiría el respeto al otro, se han perdido para dar lugar, o bueno, se han perdido en diferentes sectores sociales, en diferentes sectores de consumo, no en el conjunto de la sociedad. Existe una sociedad, en todo caso, viva, contradictoria, sectorizada, si ustedes gustan, pero es una sociedad en la cual no ha desaparecido el respeto y la diferencia y el amor, etc. Sin embargo, hay sectores que evidentemente pugnan por lo contrario, ¿no? Es decir, es una igualdad abstracta, las diferencias son insoportables y por tanto tenemos que eliminarlas en ese sentido. No importa si se trata del amor, de la temporalidad, de la experiencia, etcétera, de la experiencia como corte, no como acumulación, ¿no? La relación con el otro tiende a resultar difícil. Por lo tanto, si eso es complicado, hay que cambiarlo, hay que modificarlo, hay que hacer otra cosa, pero sobre todo pareciera que se trata de no frustrarse. Es en este último sentido en que las prácticas onanistas o la sustitución de las personas por la virtualidad, que este es un fenómeno muy interesante planteado por Silvia Ons y por Zygmunt Bauman, cómo hay sectores sociales que comienzan a sustituir las relaciones humanas por relaciones de carácter virtual, que a final de cuentas, en las cuales el cuerpo se incluye de una manera onanista. A este individualismo tolerante consideramos que le corresponde un individualismo extremo, y este individualismo extremo de alguna manera también se le adhiere esta forma, digamos, humanista de proceder. Se trata de una cuestión que tiene que ver con la existencia, que tiene que ver con la singularidad. Pensamos que a final de cuentas, si existen tiempos de inclusión al lenguaje, ¿no? Son tiempos que también implican, dicho en términos muy generales por el psicoanálisis, cambios, duelos, abandono y adquisiciones. Lo que se juega, sin embargo, es la autenticidad de la existencia. Existir en ese sentido es también existir de manera contextual. Los filósofos que nosotros analizamos en sentido estricto, Preciado y Duval, señalan de manera consistente la posibilidad de elegir la identidad de género, llegando a ser auténticamente hombre o mujer según se desee. Y pensamos que, si bien Duval considera que el proceso de constitución no es así de un voluntarismo extremo directo,
y preciado más a partir de una práctica masturbatoria de un objeto parcial, plantea cómo se puede reconstruir la identidad, pensamos que no es seguro que el sujeto verdaderamente esté más allá de una postura consciente y omnipotente, ¿no? Se plantea que el psicoanálisis es uno más de los dispositivos normalizadores y lo que nosotros simplemente mostramos que hay una forma de desvirtuar inclusive conceptos básicos del psicoanálisis, es decir, conceptos fundamentales en los cuales la idea que el padre tiene es una idea extremadamente más compleja que adscribir al padre automáticamente autoritarismo, y como autoritarismo indudablemente todo tiene que ver con el poder y tiene que ver con la represión. Es como una especie de simplificación de autoridad, o una indiferenciación de la autoridad y del poder. En esta lógica consideramos que aparte de la desorientación paterna que ha sido producto de las últimas décadas, el momento de aparición de la elección transgénero, entre los casos que nosotros hemos analizado, nos permiten ver en sentido estricto cómo primero opera una especie de rechazo global, digamos, a la sexualidad, que al mismo tiempo es una forma de afirmación narcisista. Esta forma de afirmación narcisista de alguna manera también intenta obviar o ocultar el lugar que se guarda en el discurso. Cuando Preciado y Duval eligen a sus interlocutores, lo primero que ocultan es el lugar que tienen en el discurso. Rechazan evidentemente que el discurso humano esté determinado inconscientemente y además que tenga determinaciones de lenguaje. Se plantea una especie de yo omnipotente, que es el que pareciera que es suficiente para realizar elecciones. Se rechaza la idea misma de proceso y sin embargo pensamos que las marcas, los vacíos, las formas de elección van dando lugar a que sea más complicado dar lugar a la pérdida, a la carencia, a lo que Freud denominaba como castración, que es a final de cuentas un límite, que es una imposibilidad de que la fantasía predomine sobre una realidad contradictoria. Para Freud el cuerpo es un límite. Los procesos así lo son. Nuestro cuerpo es un cuerpo construido, por supuesto, pero la clave de la apropiación del mundo es lo que falta, no la consistencia. La clave está más en la ausencia, no en la negación de la ausencia. Lo esencial del ser es lo que falta, es lo que no está, no lo que está. No podemos cambiar omnipotentemente lo que somos. No podemos vivir en un mundo sin sufrimientos. No se trata solo que el sujeto se busque el mundo, sino que analice cómo se presentan las cosas. Hay fenómenos contemporáneos donde sujetos, después de haber logrado el cambio de sexo, de repente recurren a demandas o a cuestiones sociales para decir: ustedes me dejaron elegir en una etapa en que no era plenamente consciente de todas mis funciones. Hay un conjunto de saberes, incluso psicológicos, que nos dicen que cuando el sujeto se puede permitir de algún modo equiparar, o no se puede equiparar el razonamiento de un pequeño de 6 años con un niño de 12 o con un joven de 18, tampoco con un adulto que ha pasado por la experiencia de la muerte. No se quiere decir que no se posean saberes, se quiere decir que la experiencia vital, la experiencia ante la muerte, la experiencia de vida es diferente. Lo que nosotros nos planteamos es que más allá de los derechos y las cuestiones civiles, la existencia es, o debería al menos plantearse como única, sexual y mortal. Esas son las consecuencias de existir. Freud llamó castración a la pérdida de omnipotencia, a la construcción desde el vacío, al lazo simbólico, a los lugares del padre o sus equivalentes. Siempre podrán haber suplencias, pero algunas de ellas serán obscenas y omnipotentes o narcisistas. No por ello van a dejar de ser sintomáticas. Es cierto, necesitamos despatologizar, pero es cierto también, para vivir necesitamos los límites. Más que una identidad novedosa, lo que nosotros hemos tratado de demostrar a lo largo de nuestro texto es que se trata de una salida sintomal, contemporánea, producto
de los tiempos en que vivimos. No por ello es patológica, sino que es una discusión también muy importante. Pues muchas gracias, y aquí simplemente vamos a mostrar en estos segundos parte de lo que ha sido nuestro aparato conceptual para tratar de llevar a la práctica este recorrido. Recorrido que nos ha llevado un tiempo reflexivo, un tiempo de discusión, un tiempo de replantearse muchísimas cosas. Muchísimas gracias, invitamos a la lectura de nuestro texto.